Ella sobrellevó tu silencio como algo temporal, casi inofensivo, porque en el fondo creía que la distancia era solo una fase más antes de tu regreso. Cada mensaje ignorado le parecía soportable, pues asumía que tu afecto permanecía oculto bajo el orgullo, esperando el momento emocional adecuado para resurgir. Esa seguridad moldeó la forma en que trató tu ausencia, volviéndola descuidada con la ternura que antes protegía. Imaginaba tu paciencia como infinita, tu lealtad como garantizada y tu corazón como algo que seguiría orbitando a su alrededor sin importar la decepción. Mientras tú te reconstruías en silencio, ella seguía aferrándose a una vieja versión de la realidad donde tu devoción jamás desaparecería del todo. El shock no le llegó de golpe. Entró gradualmente a través de mañanas más frías, noches más silenciosas y la constatación de que tu energía ya no buscaba su presencia. Para cuando comprendió que te había sido de verdad, la comodidad de la certeza ya se había derrumbado bajo sus pies. Al principio, confundió tu desapego con otra reacción emocional para llamar la atención, pues se había acostumbrado a que la gente amenazara con irse sin hacerlo realmente. Tu calma la desconcertó más que la ira, pues la rabia suele dejar la puerta entreabierta a la reconciliación. En cambio, desapareciste sin aspavientos, sin amargura y sin la necesidad imperiosa de demostrar nada. Esa ausencia la obligó a adentrarse en un terreno desconocido, donde ya no podía controlar el ritmo emocional entre ustedes. Seguía esperando otra conversación, otra confesión, otro momento en el que te suavizarías y volverías a la normalidad. Los días se convirtieron en semanas, pero nada llegó, salvo la pesada constatación de que tu vida continuaba sin ella. En medio de ese creciente silencio, se dio cuenta de que el hombre al que había subestimado ya había aceptado su pérdida. Pensaba que los recuerdos serían suficientes para atraerte de nuevo cuando la soledad te invadiera en las noches. En su imaginación, la nostalgia acabaría por vencer tu disciplina y te llevaría a buscar consuelo en viejas conversaciones. Lo que nunca comprendió fue la profunda transformación que la decepción puede producir en afecto y agotamiento emocional. La persona que antes toleraba la confusión, las señales contradictorias y la inconsistencia emocional ya no existía tras sufrir tanto daño interno. Mientras ella revivía momentos hermosos esperando que debilitaran tu determinación, tú recordabas noches de insomnio, esfuerzos infructuosos y desequilibrio emocional. Tu sanación superó sus expectativas y esa realidad la aterrorizó, pues le arrebató el poder que creía tener sobre tus emociones. Por primera vez, sintió que alguien se le escapaba de las manos sin necesidad de una confrontación dramática que lo impidiera. Había una peligrosa confianza oculta en la forma en que manejaba tu lealtad, pues creía que el amor verdadero sobrevive naturalmente al abandono. Asumía que tu comprensión implicaba una tolerancia infinita, incluso en los momentos en que no apreciaba tu entrega emocional. Cada vez que te distanciabas un poco, lo interpretaba como una frustración pasajera en lugar de un dolor acumulado que finalmente llegaba a su límite. Ese malentendido se convirtió en su mayor error, porque los hombres callados rara vez anuncian el momento exacto en que sus corazones comienzan a desconectarse. Para cuando la distancia se hace visible, ya se han librado innumerables batallas internas en silencio. No reconoció el agotamiento tras tu paciencia, confundiendo la contención con debilidad en lugar de madurez emocional. Finalmente, tu partida dejó de ser una reacción y se convirtió en tu rumbo permanente. Ella esperaba que la curiosidad te trajera de vuelta tarde o temprano, pues la gente suele regresar a historias emocionales inconclusas. Lo que no anticipó fue tu decisión de dejar de idealizar lo que te lastimaba repetidamente. En lugar de ahogarte en el apego sentimental, comenzaste a ver la relación con una perspectiva más clara que ya no ignoraba el desequilibrio. Cada período de separación fortalecía tu conciencia en lugar de tu anhelo, haciendo que la reconciliación resultara menos atractiva con el paso del tiempo.
Mientras tanto, ella permanecía emocionalmente inmóvil, asumiendo que el tiempo naturalmente favorecía su posición porque tu afecto alguna vez había sido abrumador. Lo aterrador para ella fue descubrir que alguien puede amar profundamente y aún así decidir no regresar jamás. Esa constatación la obligó a confrontar una verdad que muchos evitan aceptar. La devoción desaparece cuando el respeto muere continuamente bajo ella. Su confianza se transformó lentamente en ansiedad al notar que tu energía ya no la rodeaba. Dejaste de reaccionar, dejaste de observarla atentamente y dejaste de crear espacios invisibles para reconectar. Ese distanciamiento emocional la perturbó, pues la atención se había convertido en algo de lo que dependía inconscientemente. Incluso tu silencio solía contener rastros de afecto, pero ahora todo en ti se sentía emocionalmente inalcanzable. Empezó a revisar viejos mensajes, buscando la certeza de que tus sentimientos no podían desaparecer por completo. Desafortunadamente para ella, las personas cambian profundamente tras sobrevivir a la decepción emocional en soledad durante demasiado tiempo. La versión de ti que antes buscaba claridad había evolucionado hacia alguien que se sentía cómodo con el cierre sin explicaciones. Subestimó el poder transformador de la soledad cuando alguien finalmente se elige a sí mismo por encima del caos emocional. Durante la separación, no te quedaste de brazos cruzados esperando a que ella se diera cuenta. Reconstruiste tu fortaleza emocional poco a poco. El dolor agudizó tu autoconciencia hasta que tus estándares ya no permitieron el acceso a nadie que tratara tu corazón con indiferencia. Ella siguió creyendo que el pasado emocional garantizaba el acceso futuro, sin darse cuenta de que los recuerdos pierden poder cuando el respeto por uno mismo finalmente despierta. La distancia se volvió peligrosa para ella porque le dio la claridad suficiente para reconocer cuánto de sí misma había sacrificado intentando mantener la conexión. Una vez que esa comprensión se asentó profundamente en su mente, regresar comenzó a sentirse como una traición a su propia sanación. Su mayor error fue creer que su amor importaba más que su paz para siempre. Notó la diferencia en pequeños detalles antes de comprender por completo la verdad más profunda que se escondía tras ellos. Sus respuestas se volvieron emocionalmente neutrales, su curiosidad desapareció y su presencia ya no transmitía hambre emocional. Esos sutiles cambios la inquietaron porque contradecían todo lo que creía sobre su apego. Se había convencido a sí misma de que sus sentimientos eran permanentes, capaces de sobrevivir a cualquier inconsistencia emocional. Ver cómo se distanciaba emocionalmente sin odio la confundía más que cualquier argumento. No había un final dramático contra el que luchar, solo una desaparición silenciosa que se negaba a revertirse. Finalmente, se dio cuenta de que estaba de luto por alguien que ya había enterrado emocionalmente la relación mucho antes de irse físicamente. Una parte de ella todavía creía que una conversación emotiva podría revivirlo todo, porque subestimó cuánto tiempo había sufrido en silencio antes. Ella imaginó la reconciliación como algo sencillo, porque nunca fue testigo del agotamiento interior que se escondía tras tu aparente calma. Detrás de tu paciencia existían innumerables momentos en los que reprimías la decepción solo para mantener la conexión. Con el tiempo, esas frustraciones reprimidas se acumularon hasta que el afecto ya no pudo superar el cansancio emocional. Cuando finalmente te alejaste, ya no te quedaban fuerzas para otro ciclo de cambios temporales, seguidos de dolor repetido. Confundió tu amabilidad con dependencia emocional, y esa ilusión la cegó ante la posibilidad de perderte para siempre. Para cuando la realidad la alcanzó, tu corazón ya había viajado demasiado lejos como para regresar cómodamente. Pensó que tu lealtad garantizaba un perdón infinito, porque muchas personas confunden la constancia con la debilidad emocional. Lo que no comprendió fue que un fuerte apego no elimina los límites personales para siempre. Cada sentimiento ignorado, cada esfuerzo sin respuesta y cada momento de desequilibrio emocional
fueron transformando silenciosamente tu perspectiva con el tiempo. En lugar de estallar, tu decepción maduró en silencio hasta que el desapego se volvió más fácil que la continua lucha emocional. Ella siguió esperando otra oportunidad porque los patrones anteriores la convencieron de que siempre volverías a abrir la puerta tarde o temprano. Esta vez se sentía diferente porque tu paz ya no dependía de su reconocimiento o aprobación. Lo más aterrador para ella era darse cuenta de que había perdido a alguien que antes habría hecho casi cualquier cosa por retenerla. Por la noche empezó a revivir momentos que antes había descartado con indiferencia, pues la perspectiva retrospectiva transformaba los recuerdos ordinarios en evidencia emocional. Pequeños gestos adquirieron significado de repente después de que tu ausencia les arrebatara su familiaridad de la vida cotidiana. Recordaba la seguridad emocional que tu presencia le brindaba, la fiabilidad oculta en tu constancia y la calma que envolvía las conversaciones contigo. Durante la relación, esas cualidades le parecieron lo suficientemente permanentes como para pasarlas por alto sin temor a las consecuencias. Una vez que desapareciste por completo, descubrió lo rara que es en realidad la verdadera estabilidad emocional. El arrepentimiento se instaló silenciosamente a través de la comparación, especialmente después de encontrar relaciones que carecían de la sinceridad que antes recibía naturalmente de ti. Cada interacción decepcionante posterior le recordaba la estabilidad que daba por sentada hasta perderla para siempre. Esperaba que la ruptura debilitara tus límites con el tiempo, porque muchas personas regresan cuando la soledad empieza a doler profundamente. Lo que no previó fue cuánto crece la autoestima cuando alguien sobrevive a una pérdida emocional sin abandonarse a sí mismo. En lugar de derrumbarte, evolucionaste hacia una persona más disciplinada emocionalmente, más observadora y mucho menos dispuesta a aceptar la inconsistencia disfrazada de afecto. La sanación cambió por completo tu perspectiva sobre el amor, pues el dolor te obligó a separar el apego de la reciprocidad emocional genuina. Mientras tanto, ella seguía atrapada en viejas expectativas, donde tu regreso parecía inevitable sin importar las circunstancias. La distancia entre ambas realidades siguió creciendo hasta que la reconciliación dejó de sentirse emocionalmente natural. En algún punto de esa separación se dio cuenta de que tu ausencia ya no era temporal, sino definitiva. Hubo momentos en que casi te buscó impulsivamente, esperando encontrar aún la calidez familiar bajo el silencio. Sin embargo, la vacilación la detuvo, pues tu energía ya no se sentía emocionalmente disponible de la misma manera. Intuyó el cambio antes de escucharlo directamente, casi como una intuición que le advertía que el puente emocional ya se había roto. Esa incertidumbre la perturbó profundamente, pues jamás imaginó perder el acceso a alguien que una vez fue tan entregado emocionalmente. Tu distanciamiento la obligó a reflexionar, algo que antes evitaba mientras aún sentía comodidad. De repente, tuvo que enfrentarse a la frecuencia con la que dependía de tu comprensión sin nutrir adecuadamente tus necesidades emocionales a cambio. El reconocimiento llegó dolorosamente, porque la claridad suele llegar después de que las oportunidades desaparecen. La verdad más dura para ella fue darse cuenta de que no te fuiste porque dejaste de amarla por completo. Te alejaste porque amarla continuamente empezó a dolerte más que perderla eventualmente. Esa distinción la atormentaba porque revelaba cuán evitable era todo en realidad. Empezó a comprender que las personas rara vez desaparecen de repente, se desvanecen emocionalmente después de sufrir decepciones repetidas sin un cambio significativo. Cada momento que ella asumió que tolerarías para siempre se convertía en un paso más que te acercaba a un desapego permanente. Para cuando reconoció tu agotamiento, tu mente ya había asociado la paz con la distancia. Esa comprensión tenía un peso insoportable porque significaba que el amor por sí solo no había sido suficiente para mantenerte a su lado. Antes creía que la disponibilidad emocional garantizaba la permanencia porque tu constancia creaba la ilusión de una paciencia infinita,
Siempre que surgía un conflicto, confiaba en que tu apego llevaría la relación a través de otra fase difícil automáticamente. Con el tiempo, esa certeza la hizo descuidar tu experiencia emocional de maneras que nunca notó de inmediato. Tú seguiste intentándolo en silencio, mientras ella seguía asumiendo que el esfuerzo continuaría sin importar el desequilibrio. Finalmente, la balanza emocional se desequilibró demasiado como para que tu corazón pudiera seguir ignorándola. En lugar de suplicar a gritos reconocimiento, te desapegaste lentamente hasta que la partida se volvió emocionalmente necesaria. Su error fue creer que tu resistencia era ilimitada. Ahora, ocasionalmente, se pregunta si aún piensas en ella durante esos momentos de silencio a lo largo del día. La dolorosa respuesta que se esconde tras esa curiosidad es darse cuenta de que tu vida siguió creciendo después de la separación, en lugar de estancarse en viejos recuerdos. Descubriste la plenitud más allá del caos emocional, y esa transformación eliminó la desesperación de la que ella dependía inconscientemente. Esperaba que el desamor la mantuviera permanentemente importante en tu mundo, pero la sanación redujo lentamente su importancia emocional con el tiempo. Ver a alguien seguir adelante en paz después de amar profundamente puede ser más doloroso que presenciar la ira. Tu calma se convirtió en prueba de que la paz se había instalado completamente en tu interior. Esa certeza emocional la asustaba porque no ofrecía ninguna puerta de regreso a tu vida. Confundió la profundidad emocional con la permanencia emocional, asumiendo que una conexión intensa garantizaba automáticamente un sinfín de oportunidades. Lo que nunca comprendió es que las personas terminan protegiéndose cuando el afecto se topa repetidamente con la decepción en lugar de la reciprocidad. Tu silencio no era una manipulación para llamar su atención, era el agotamiento que finalmente optó por la autopreservación en lugar de la lucha emocional. La distancia se volvió irreversible una vez que tu sistema nervioso asoció la paz con la separación en vez de la conexión. Ella seguía esperando que la nostalgia emocional debilitara tu determinación porque esa narrativa reconforta a quienes subestiman las consecuencias. En cambio, tu ausencia se volvió más natural con el tiempo hasta que regresar se sintió emocionalmente extraño. En algún punto de ese proceso, se dio cuenta de que había confundido la devoción con la dependencia. Incluso después de que todo terminara, una parte de ella permaneció emocionalmente apegada a la idea de tu eventual regreso, porque la certeza muere lentamente. Continuó imaginando escenarios futuros donde el momento oportuno volvería a conectar mágicamente ambas vidas. Mientras tanto, te estabas volviendo desconocido incluso para la versión de ti misma que una vez la amó imprudentemente. El crecimiento cambió tus estándares, tus hábitos emocionales y tu comprensión de cómo debería sentirse una conexión sana. Cuanto más duraba la separación, más imposible se volvía el reencuentro, pues ambas realidades emocionales se movían en direcciones opuestas. Ella permanecía conectada emocionalmente a los recuerdos, mientras que tú te aferrabas a la paz. Esa diferencia creó una distancia mucho mayor que la que jamás podría existir en ausencia física. A veces el arrepentimiento llega demasiado tarde, porque la comprensión avanza más lentamente que las consecuencias. Para cuando comprendió verdaderamente tu valor, tu corazón ya se había adaptado a vivir sin su presencia. Ya no podía depender de viejos patrones emocionales para atraerte de vuelta, porque tu identidad se había transformado a través del dolor y la sanación simultáneamente. Lo que más la asustaba era reconocer la calma que te habías vuelto después de dejar a alguien a quien una vez amaste intensamente. Tu paz contradecía la creencia de que nunca podrías sobrevivir a la separación. Esa contradicción destrozó la confianza emocional que antes llevaba con tanta naturalidad. Al final, su mayor error fue creer que tu lealtad garantizaba un acceso ilimitado a tu corazón, sin importar cómo lo trataras.
Buscaba constantemente señales de debilidad en tu silencio, pues creía que todo hombre acaba cediendo ante la distancia emocional. En su mente, tu desaparición era un orgullo pasajero que esperaba derrumbarse en alguna noche solitaria. Lo que la inquietaba poco a poco era la completa ausencia de ruido emocional de tu parte. No hubo mensajes indirectos, ni reacciones desesperadas, ni intentos sutiles de mantener la conexión a través de hilos invisibles. Tu tranquila retirada le pareció antinatural a alguien que esperaba que el apego te hiciera emocionalmente predecible para siempre. Mientras esperaba tu regreso, emocionalmente agotado, te fortalecías en aspectos que ella nunca se había molestado en comprender. Esa silenciosa transformación se convirtió precisamente en aquello para lo que no se había preparado. Al principio disfrutaba del control que creía tener sobre tus emociones, porque la certeza puede volverse adictiva cuando alguien nunca ha sido realmente abandonado. Daba por sentado que vuestra historia juntos garantizaba otro reencuentro, sin importar cuán distantes se volvieran las cosas. Cada día, sin saber de ti, se sentía temporal en lugar de definitivo, porque confiaba más en tu apego emocional que en tu autoestima. Desafortunadamente para ella, la sanación transforma a las personas de maneras que la nostalgia no puede revertir fácilmente. El hombre que antes pasaba por alto la inconsistencia emocional comenzó a ver todo con mayor claridad después de acumular suficiente decepción en su interior. De repente, tu paz importaba más que preservar la familiaridad. Ese cambio destruyó la ilusión en la que se había apoyado para encontrar consuelo. Ella creía que tu paciencia significaba permanencia porque te quedaste en momentos que habrían alejado a la mayoría de la gente de inmediato. En lugar de reconocer la fortaleza emocional necesaria para esa resistencia, la interpretó como prueba de que nunca te irías de verdad. Cada vez que perdonabas algo en silencio, su confianza en tu regreso crecía sin darse cuenta del daño que se acumulaba lentamente en su interior. La gente rara vez nota el agotamiento emocional mientras aún se beneficia de la devoción de alguien. Para cuando las grietas se hacen visibles externamente, el colapso interno ya lleva meses gestándose. Tu distanciamiento no comenzó el día que se interrumpió la comunicación, comenzó durante todos los momentos en que te sentiste emocionalmente invisible mientras seguías a su lado. Esa cronología oculta se convirtió en la razón por la que malinterpretó por completo tu partida. Hubo noches en las que casi instintivamente cogía el teléfono porque esperaba que tu presencia permaneciera emocionalmente disponible para siempre. Sin embargo, algo dentro de ella dudaba cada vez, porque tu energía ya no se sentía tan accesible como la recordaba. Percibía que la distancia emocional se volvía cada vez más fría, incluso sin confirmación directa de tu parte. Esa constatación la perturbó profundamente, pues había creído durante mucho tiempo que vuestro afecto podía sobrevivir a cualquier cosa. De repente, se encontró cuestionándose si el amor puede desaparecer silenciosamente sin finales dramáticos. Tu ausencia la sumió en una incertidumbre emocional que jamás imaginó experimentar contigo. La seguridad que antes sentía gracias a tu devoción comenzó a transformarse en una ansiedad que ya no podía ignorar. Subestimó las consecuencias emocionales de sentirse constantemente poco apreciada, porque tu naturaleza tranquila ocultaba demasiado bien tu sufrimiento. Mientras ella asumía que todo permanecía estable en el fondo, tu mente aprendía lentamente a desapegarse de la decepción para sobrevivir. Dejaste de expresar abiertamente todas tus frustraciones porque las conversaciones repetidas ya no parecían capaces de cambiar nada significativo. En cambio, el silencio se convirtió en tu forma de prepararte emocionalmente para la eventual separación mucho antes de partir físicamente. Confundió la disminución de las reacciones con estabilidad emocional, en lugar de con una creciente insensibilidad. Para cuando se dio cuenta de que tu distanciamiento era permanente, tu corazón ya se había adaptado a la vida sin ella. Ese descubrimiento destrozó la confianza que antes mostraba con tanta naturalidad.
Lo extraño para ella era ver cómo alguien que una vez amó intensamente se volvía emocionalmente inalcanzable sin amargura visible. No dejaste tras de ti caos, venganza ni declaraciones estridentes para herir su orgullo. En cambio, simplemente desapareciste en tu propio crecimiento en silencio, casi en paz, y eso la asustó más que la ira. El odio aún conlleva un apego emocional, pero la indiferencia crea un vacío emocional aterrador. Ella seguía buscando en tu comportamiento señales ocultas de que aún pertenecías emocionalmente al pasado. Desafortunadamente para ella, tu sanación ya había cambiado por completo la dirección de tu energía. El hombre que esperaba que buscara cerrar el ciclo había optado por la aceptación. Pensaba que los recuerdos acabarían debilitando tus límites porque la historia compartida a menudo hace retroceder emocionalmente a las personas. Lo que no comprendió fue lo dolorosos que se vuelven los recuerdos cuando la decepción se adhiere a ellos permanentemente. Ya no revivías viejos momentos solo por anhelo romántico, también recordabas confusión, desequilibrio emocional y agotamiento. Esa combinación transformó la nostalgia en algo mucho menos atractivo de lo que había imaginado. Cada recuerdo hermoso ahora cargaba con un peso invisible, haciendo que el reencuentro se sintiera emocionalmente peligroso en lugar de reconfortante. Mientras tanto, seguía viendo el pasado a través de una emoción selectiva que ignoraba las razones más profundas de tu distanciamiento. Esa diferencia de perspectiva creó una distancia que ninguna conversación podría reparar fácilmente. Su confianza se desvaneció gradualmente cuando se dio cuenta de que tu atención ya no giraba en torno a ella como antes lo hacía de forma natural. Dejaste de notarlo todo, dejaste de reaccionar emocionalmente y dejaste de ofrecer fragmentos de ti mismo para una reconexión. Esas sutiles ausencias comenzaron a atormentarla porque revelaban algo más profundo que una frustración pasajera. Por primera vez, pudo sentir que alguien se alejaba emocionalmente por completo, fuera de su control. La certeza que antes tenía se convirtió en un pánico silencioso, oculto bajo el orgullo y una comprensión tardía. Comenzó a revivir viejas conversaciones de manera diferente, escuchando el agotamiento emocional en tus palabras que antes había ignorado. La comprensión llegó dolorosamente, porque la perspectiva retrospectiva rara vez es suave.